no va a venir, no va a venir nadie, no puedo decir nada de secreto. Porque... ¿Puedes apagarlo? No, sí, mejor no dijo nada. Ahorita, usualmente llegan 5 minutos tarde. Pues no sé, ahí esto, hoy tienen consejo entero y se va largo, me dijeron. Hoy va a estar bastante largo. Pero, Mira, que van a nombrar a María ¿qué? en el foro, que colaboramos en el foro. Ah, ya. No, no, con eso estaba al lado. No, 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 bueno. ¿Tú con quién trabajaste? ¿Con quién trabajas? Con Jair Crongol. Con Jair. Ajá, ajá. Y tú estás Y haciendo... Fabricio. Y Fabrizio ¿Y con Ni quién? Castro. Con ¿Estás en ellos dos. doctorado? No, ¿Qué fue? estoy haciendo un postdoctorado ¿Ya en el terminaste? Observatorio Astronómico de Roma. ¿De dónde? De Roma. De Roma, sí, con Fabrizio Ni Castro. Que están en un postdoc. ¿Tú te graduaste acá de doc, no? Sí. Sí, sí, por eso ya terminaste ya. ¿Ya acabaron? No sé, ¿empezamos? Sí, pero está horrible. Tienes 50 minutos, ¿no? Ah, ok. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Señor. Está bien. Buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación y venir a escuchar a Heréndida Huerta. Ella se graduó de aquí del Instituto de Astronomía y ahorita se encuentra trabajando, pues trabajó con Jair y en este momento está haciendo un postdoc en Roma. ¿En dónde me dijiste? En el Observatorio Astronómico de En el Roma. Observatorio Astronómico de Roma, como que les negó esta semana, ¿no? Por ahí. Esto, Sí. y trabaja con Fabricio Nicastro, no sé si algunos de ustedes lo conozcan, ¿sí? Pues y el día de hoy nos va a hablar de esto, ahí está el título, ahí lo pueden leer, sobre NGC 4051. Entonces, pues adelante, Heréndida, con la charla. Hola. Hola a todos, gracias por venir. Estoy presentando este trabajo, que es un trabajo que estoy terminando en el Observatorio Astronómico de Roma. Estoy trabajando con Fabrizio Nicastro y Jair Crongol. Les voy a presentar el fortuito caso de la galaxia NGC 4051 y voy a hablar de los absorbedores de rayos X de alto grado de ionización. Y bueno, primero, esta es una foto de Roma y quiero hablar del Observatorio Astronómico de Roma. Está al sur de Roma, es un lugar muy bello para hacer investigación. Y ahora hay nieve, ¿verdad? Ahora hay nieve, justamente está completamente nevado. Y pues la beca que tengo es la beca de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Es una beca postdoctoral que es de 2 años completo, no hay que renovarla. La cantidad es buena si la comparas con CONACYT. Entonces, bueno, también le quiero hacer promoción a la CECITI, que es una excelente alternativa, sobre todo para las personas que estamos trabajando aquí en la Ciudad de México. Primero les voy a hablar de la estructura más interna de los núcleos activos de galaxias, les voy a hablar del ultravioleta, de los rayos X suaves, de los rayos X fuertes y de los outflows detectados. Voy a hablar de variabilidad en los núcleos activos de galaxias, específicamente el caso de NGC 4051. Voy a hablar sobre la variabilidad en los espectros de rayos X suaves que se producen gracias a los cambios de opacidad. Más adelante voy a presentar análisis de tiempo y en este caso un análisis de flujo
para distinguir diversas posibilidades y encontrar parámetros físicos importantes en los AGNs. Primero, bueno, voy a empezar. Los AGNs son los núcleos de ciertas galaxias. Voy a hablar los AGNs son puntos, son objetos compactos que no se pueden distinguir espacialmente, no se pueden resolver. Hace tiempo, cuando llegamos aquí a estudiar la maestría, Débora Dulci nos decía que ni con un telescopio en óptico del tamaño de la Tierra es posible distinguir la estructura interna de los AGNs. Y entonces yo les voy a presentar los distintos métodos que se han utilizado para inferir la estructura más interna. No puedo dejar de mencionar el modelo unificado de los núcleos activos de galaxias. Según el modelo unificado, todos los núcleos activos son un mismo tipo de objeto, nada más que su diversidad se debe al ángulo de visión desde donde es visto. Aquí tenemos el agujero negro. El agujero negro es un objeto súper compacto, es un punto que por nada se puede distinguir. Está el disco de acreción que lo rodea, luego se encuentra una corona de electrones que viajan a velocidades relativistas. Todo esto es teoría que se ha inferido gracias a las observaciones. Y bueno, algunos AGNs tienen un toroide de polvo que los rodea, y por ejemplo aquí hay una distinción entre los AGNs radiofuertes y los radiocallados. Los radiofuertes son AGNs que tienen un jet, no todos, pero, bueno, no todos, pero por lo general los radiofuertes tienen un jet que emerge del núcleo. Y, por ejemplo, si vemos sin pasar por el toroide de polvo, que es opaco para ciertas regiones, vamos a ver los objetos del tipo 1. Y, en cambio, si vemos el objeto a través de este toroide de polvo o material que puede oscurecer las regiones más internas del núcleo activo, vamos a ver un objeto del tipo 2. Este es un modelo unificado que propuso Martin Elvis. Él se basa en las observaciones de ultravioleta y rayos X, y bueno, tenemos otra vez el agujero negro supermasivo, el disco de acreción. Si ven las escalas del disco de acreciones son más o menos de 10 a la 16 centímetros. Y bueno, podemos ver que a partir del disco de acreción, según el modelo de Martin Elvis, surgen estos vientos ionizados que gracias a ciertos mecanismos pueden llegar a la galaxia anfitriona. De eso les voy a hablar. Y bueno, aquí podemos ver la cinemática de estos vientos, de qué tipo de observaciones vamos a ver de acuerdo al ángulo de visión. Es un modelo unificado también. Y, por ejemplo, aquí tenemos un objeto. Este objeto, a una densidad columnar de 10 a la 24 se empieza a considerar un objeto opaco. Entonces, en teoría ya lo dije, son agujeros negros supermasivos con masas que van desde 1 millón hasta 10.000 millones de masas solares, que son rodeados por un disco de acreción y material que está interactuando con el disco de acreción y con el sistema. La luminosidad del núcleo excede desde 1000 hasta 10.000 veces la luminosidad de toda la galaxia compuesta por gas, polvo y estrellas. Es importante mencionar que los modelos unificados no pueden explicar todos los tipos de AGN que se encuentran, y hay modelos donde dicen que el tipo de AGN puede también depender del medio donde está la galaxia y del estado de evolución de la galaxia o del agujero negro supermasivo. Como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, les voy a mostrar un video ¿dónde está? No encuentro aquí está. Es que ya lo tengo preparado aquí. Esta es la galaxia NGC 5548, es una de las galaxias más observadas. Entonces, este video presenta la anatomía del AGN del 5548. Tenemos el agujero negro. Empezamos a ir hacia afuera. Este es el ángulo de visión desde la Tierra. Aquí empieza la corona de electrones que viaja a velocidades relativistas.
más hacia afuera vamos a encontrar el disco de acreción y empezamos a ver los primeros outflows o vientos que emergen del disco de acreción. En este caso, NGC 5548 tiene una nube opaca, un viento opaco que oscurece la región central o la parte más interna del AGN, lo que les decía de un objeto que tiene una densidad columnar mayor que 10 a la 24 centímetros a la menos 2. Luego tenemos esta región de líneas anchas, nos vamos alejando de la fuente central. Y podemos ver que aquí se encuentran los absorbedores tibios, que son vientos ionizados, que tarde o temprano pueden llegar, bajo ciertas condiciones, a la galaxia anfitriona. Entonces, esta imagen es para revisar la estructura interna de un AGN que ha sido estudiado durante mucho tiempo. Entonces, tiene una de las campañas de observación más largas, esta galaxia. En ultravioleta se han podido encontrar vientos a velocidades menores de 1000 kilómetros sobre segundo, gracias a componentes de nitrógeno, de carbono, de hidrógeno en Lyman alfa. En rayos X se ha encontrado absorción debida al menos a 2 sistemas con distintas velocidades. Presenta un oscurecimiento en rayos X y tiene la región de líneas anchas mejor estudiada. Este es el espectro de NGC 5548 en rayos X. Aquí podemos ver las absorciones, por ejemplo, de carbono 6, de oxígeno 7, oxígeno 8, que se encuentran corridas hacia el azul y por eso se puede saber que son vientos que están emergiendo del núcleo. Podemos ver aquí, este diagrama lo puse justamente para que vean que hay absorbedores de rayos X o outflows en distintas escalas. Por ejemplo, aquí tenemos una escala menor de 7 parsecs y podemos encontrar absorbedores en ultravioleta que también son vientos ionizados a escalas mayores de 70 parsecs. Esto es importante porque si de alguna forma estos vientos pudieran estar conectados, significa que los vientos pueden llegar a la galaxia anfitriona. Ahora les voy a describir el espectro típico de un AGN en rayos X. Primero tenemos el continuo, que se modela con una ley de potencias. En teoría, el continuo es emisión del óptico y el ultravioleta, emisión térmica que surge del disco de acreción y el agujero negro. Y al chocar estos fotones con la corona de electrones, lo que van a hacer estos fotones es robarle la energía relativista que tienen los electrones y esta radiación se va a convertir en radiación de más altas energías, que son los rayos X y los rayos gamma. Podemos ver, esta es la ley de potencias, podemos ver como parte del continuo también un exceso suave que se encuentra aquí en azul. Este exceso suave todavía no ha sido posible explicarlo, se dice que es emisión térmica, pero resulta que un objeto muy luminoso como un quasar y un objeto no tan luminoso como una galaxia Seyfert presentan la misma temperatura de cuerpo negro de emisión térmica. Entonces esto contradice que dos objetos con tan distintas luminosidades puedan tener una misma temperatura. Entonces es un problema abierto. Se puede modelar muy bien con un cuerpo negro, definitivamente, pero no lo explica, es nada más fenomenológico. Tenemos los absorbedores tibios, que es donde, de esto se trata esta plática, que están en la región de rayos X suaves y también se encuentran en rayos X duros, cerca de 6.4 kiloelectronvolts. Aquí, este es un espectro, aquí tenemos la energía en kiloelectronvolts y este es el flujo. Tenemos la emisión de fierro K alfa, que es fierro 25 veces ionizado.
en 6.4 kiloelectronvolts, y aquí tenemos la joroba de Compton, que se supone que es el continuo que surge del agujero negro y el disco de acreción que se refleja en el disco de crecimiento. Yo en esta plática, es esta. Se ve en rayos X suaves el soft excess. ¿Pero cuál de los bumps? Hay varios bumps. Todo el azul, mira. Ah, ok. Aquí es justamente este exceso. Pero no el UV, solo el azul, ¿no? Sí, solo el azul. Okay. Y bueno, yo voy a hablarles de las frecuencias de rayos X suaves, que es de 8 a 38 Armstrongs, y en kiloelectronvolts es de 0.33 a 1.55 kiloelectronvolts. Los vientos altamente ionizados se encuentran en aproximadamente el 50% de los AGNs tipo 1, tanto Seyfert como cuasares. El último estudio al respecto es del AJA, donde mencionan que hay un 65% de galaxias que contienen los vientos ionizados, pero nada más usan una muestra de 26 galaxias Seyfert, entonces es una muestra no muy amplia. Los rangos de velocidad de outflow, de la velocidad del viento, es para, se dividen en cuatro. En ultravioleta tenemos los sistemas de Narrow Absorption Lines, que tienen velocidades menores que 10.000 kilómetros sobre segundo. Y en rayos X suaves tenemos los absorbedores tibios, que igual tienen velocidades menores a menos 10.000 kilómetros sobre segundo. Luego tenemos los UFOs, que son los ultrafast outflows, o vientos a velocidades del orden de la velocidad de la luz. Estoy hablando de décimas de la velocidad de la luz. Se encuentran en V, en la región de líneas anchas, y en rayos X se han encontrado tanto en rayos X duros como en rayos X suaves. Se los voy a mostrar. Estos son los modelos fenomenológicos de los vientos ionizados que surgen del AGN. Este es un modelo teórico donde dice que los vientos pues siguen una simetría esférica, lo cual es muy, pues es un modelo muy, no quiero decir que es simple, porque en realidad es un modelo muy complejo, pero no se espera que los vientos surjan con una geometría esférica. Aquí tenemos el modelo de Elvis, que él dice que los vientos van extendiéndose en biconos. Y, por ejemplo, tenemos este modelo de Tombesi, donde los vientos tienen una forma helicoidal. Más adelante les voy a explicar mi opinión al respecto, pero bueno, rápidamente me voy a mostrarles las líneas delgadas de absorción en UV. Aquí podemos ver que tenemos sistemas de velocidades a menos 1.000 kilómetros sobre segundo, desde 0 a menos 1.000 kilómetros sobre segundos. Este es el caso de la galaxia NGC 5548. Esto es una gráfica que es la velocidad con respecto al centro de la línea de emisión, y estas son las absorciones que se encuentran debido a los absorbedores ionizados. Aquí les quiero mostrar el ejemplo de un BAL, que más o menos se encuentran en el 10% de los cuasares y se puede ver en el espectro óptico de ultravioleta. Aquí vemos también el sistema de velocidades de distintas emisiones. Podemos ver absorciones corridas hasta menos 30.000 kilómetros sobre segundo. En este caso, este es otro sistema con absorciones con velocidades altas de más de 10.000 kilómetros sobre segundo. En estos casos, podemos decir que los VALs, como tienen velocidades altas, se puede decir que los VALs pueden transferir material o grandes cantidades de material que son ricos material rico en metalicidad.
del AGN a la galaxia anfitriona. Ahora, los absorbedores tibios tienen velocidades de outflows menores de 10,000 kilómetros sobre segundo. Imprimen cientos de líneas de absorción. Las más conocidas o las más frecuentes son fierro, carbono, oxígeno, neón, y siempre están corridas hacia el azul con respecto al sistema de referencia de la galaxia anfitriona. Y aquí podemos ver, este es un espectro, el eje X es la longitud de onda, el eje Y son las cuentas por tiempo, por área y por Armstrong. Y aquí podemos ver varias absorciones, por ejemplo, de oxígeno, de fierro. Aquí están las absorciones de oxígeno más importantes, entre 21 y 22 Armstrongs. Estas están corridas al azul y por eso se sabe que son sistemas en outflows. Como en el caso del ultravioleta, se pueden encontrar distintas componentes de velocidad, distintos vientos con distintas velocidades. Y bueno, lo que se dice es que los absorbedores tibios se forman en medios multifases, y lo que distingue a cada fase es la velocidad de outflow. Ahora les voy a hablar de los UFOs. Tienen velocidades de décimas de la velocidad de la luz. La mayoría de los UFOs se han encontrado en espectros de baja resolución en la parte de rayos X duros. Aquí podemos ver el ejemplo de un cuásar, de este objeto, que es esta línea de absorción que está en 9.5 kiloelectronvolts, debería de ser encontrada en 6.96 kiloelectronvolts. Entonces está corrida al azul de tal forma que se tiene una velocidad de outflow de 0.3 veces la velocidad de la luz. Y bueno, esto es en rayos X, rayos X duros. En rayos X suaves, Analia Longinotti y junto con Jair Krongold encontraron un sistema donde encontraron distintos absorbedores a velocidades menores de 30,000 kilómetros, mayores a 30,000 kilómetros sobre segundo. Aquí tenemos la longitud de onda. Este es un patrón de líneas de absorción que tienen oxígeno 3, oxígeno 4, oxígeno 5, y estas líneas están corridas a velocidades del orden de décimas la velocidad de la luz. ¿Por qué son importantes los vientos ionizados? Creo que ya lo mencioné varias veces, que en el caso de que estos vientos ionizados pudieran llegar a la galaxia anfitriona, como es material rico en metales, estos vientos ionizados podrían cambiar la historia de la galaxia, de formación estelar de la galaxia. Y por ejemplo, aquí tenemos el caso de Tombesi, de la línea de absorción que les mostré, que tiene un corrimiento de menos 0.3 veces la velocidad de la luz. Lo que hizo él, el eje X es la velocidad de outflow, el eje Y es el momento del flujo normalizado a la luminosidad del AGN, y lo que encuentra es que los outflows con mayores velocidades, que se supone que están más adentro, que están en la parte interna del AGN, se conectan con conservación de energía a vientos de menores velocidades que se encuentran más lejos. Esto significa que los vientos pueden estar conectados desde el AGN hasta la galaxia anfitriona. Y pues con el transcurso de los gigaaños, estos vientos pueden contribuir a resolver el problema que existe del feedback cosmológico. Y bueno, esta otra gráfica es de Fabrizio Fiore, del Observatorio Astronómico de Roma, y lo que ellos hicieron es tomar una muestra de 97 AGNs con vientos ionizados e intentaron reproducir este comportamiento, nada más que no le sale, ¿no? Son tipo 1, son tipo 1 todos, sí. Sí, sí.
Sí, puedes ver, bueno, es de sus últimos papers. Entonces, otra vez me voy a la estructura de los cuasares. Quiero que vean otra vez el agujero negro, el disco de crecimiento y de dónde deberían de surgir los vientos ionizados según el modelo de Elvis. Entonces, ¿cómo se logra estimar los parámetros de los vientos ionizados? Entonces, se utilizan modelos de fotoionización. La primera suposición es que los vientos ionizados están fotoionizados debido a la fuente central, es decir, la fuente central emite cierta luminosidad y estos fotones que emite la fuente central ionizan el material de los vientos. Entonces, en ese caso se pueden aplicar modelos de fotoionización y principalmente se parametrizan por 4 cantidades, que es el parámetro de ionización que dice qué tanto está ionizado el viento, la densidad columnar, que va desde 10 a la 20, 10 a la 23, como les dije, 10 a la 24 ya hace completamente opaco la emisión de la fuente central. Las velocidades, como ya les dije, van desde menos 100 kilómetros sobre segundos hasta velocidades relativistas, y la velocidad de turbulencia, que debido a la baja resolución de los espectros de rayos X se tiene que suponer con esta cantidad de 100 a 300 kilómetros sobre segundo. Entonces, el parámetro de ionización mide el grado de ionización de los absorbedores y se define de esta forma. Hay varias definiciones del parámetro de ionización. Yo estoy tomando esta definición, donde Q es el número de fotones ionizantes en este intervalo de energías. R es la distancia desde el agujero negro supermasivo al absorbedor. N es la densidad electrónica del absorbedor y bueno, C queda aquí para normalizar la cantidad. Entonces, estos dos parámetros, que es la distancia del absorbedor ionizado y la densidad electrónica, son fundamentales para conocer qué tanto material puede estar aportando a la galaxia anfitriona. Estos se los voy a decir en la siguiente diapositiva. Como se dan cuenta, el parámetro de ionización es proporcional a la densidad de fotones ionizantes entre la densidad del gas, es decir, mientras más fotones ionizantes vamos a tener un medio más o menos, mientras más fotones ionizantes vamos a tener un medio más ionizado, y eso es lo que se conoce como equilibrio de fotoionización. Con los modelos de fotoionización podemos conocer U. La cantidad de fotones ionizantes puede ser estimada a través de la distribución espectral de energía. Y tenemos que tanto U como Q se pueden inferir. Sin embargo, estos dos parámetros, que es la distancia y la densidad electrónica del viento, no se puede inferir. Entonces, pues es un problema, porque si no sabemos la densidad electrónica, si no sabemos dónde se localizan, entonces nos falta mucha información para poder discutir si es posible que el material llegue o no al resto de la galaxia. Y entonces ha habido varias especulaciones sobre la distancia o dónde se localizan los absorbedores. Tenemos que, según el modelo de Elvis y también Jair con la galaxia NGC 4051, con observaciones anteriores, encontraron que los vientos ionizados pueden surgir desde las regiones más internas del disco de acreción. Luego hay otras propuestas que pueden surgir a partir de la región de líneas anchas, y otras propuestas dicen que pueden emerger a partir del toro de polvo. Para romper la degeneración que encontramos en el parámetro de ionización, que esto me refiero con la degeneración de R cuadrada por NE,
Se han utilizado al menos dos distintas metodologías. Una que tiene que ver con cómo evoluciona el absorbedor con respecto al tiempo y cómo reacciona de acuerdo al cambio del flujo ionizante. Y bueno, razones de transiciones estables y metaestables de un solo ion, por ejemplo, el oxígeno, transiciones de oxígeno 5. Esto se utiliza mayormente en ultravioleta. Y bueno, yo voy a hablar del primer método, que es fotoionización que cambia en el tiempo. Este método nos abre la posibilidad de estudiar la respuesta de los absorbedores tibios con respecto al cambio del continuo ionizante por medio de medir variaciones en la opacidad. Entonces, bueno, si no tuviéramos un medio que está ionizando el viento, entonces tendríamos un balance de ionización, es decir, que las recombinaciones serían igual a las ionizaciones, y así nos quedamos. Sin embargo, si tenemos un medio que está produciendo que el material se fotoionice, entonces esta igualdad ya no va a ser cierta, entonces vamos a tener que derivar esta ecuación con respecto al tiempo, y a partir de la ecuación diferencial que describe el cambio en el tiempo de la densidad de iones ionizados, vamos a encontrar el tiempo de equilibrio, y el tiempo de equilibrio va a estar inversamente relacionado con la densidad electrónica, y con eso podemos romper la degeneración. Pero esto solo puede suceder si tenemos suficientes observaciones, y en esas observaciones hay un cambio en el flujo y hay un cambio como respuesta al flujo en los vientos que emergen de la AGN. Este caso se analiza, con esta metodología se han analizado 3 distintos casos. Como les dije, la principal condición es que existan observaciones largas, es decir, altas señales a ruido, y cambios en el flujo y en el espectro. O sea, no es una condición fácil. Son 3 casos. El primero es NGC 4051. Esta galaxia la trabajó Krongold, y tenemos 2 fases ionizadas con 2 velocidades que se consideran bajas, de alrededor de 500 kilómetros sobre segundo. Aquí, si se fijan, vamos a tener dos distintas fases, una de alta ionización, otra de baja ionización. Aquí es el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en rojo esta es la curva de luz de todas las observaciones que utilizaron. Esta es la curva de luz completa, esta es la curva de luz bineada. Y tenemos que los absorbedores que están en rojo están siguiendo, como lo pueden ver aquí, están siguiendo el valor del parámetro de ionización, está siguiendo en una forma pues casi en equilibrio de fotoionización a la fuente central. Las dos fases están respondiendo, y gracias a eso podemos, Krongold lo que hizo fue delimitar las distancias de la fase de alta ionización y de la fase de baja ionización. Como se dan cuenta, está mucho más adentro que el toro de polvo. Este es mi trabajo de doctorado. Esto se hizo en NGC 3516. Utilizamos 9 observaciones de Chandra y XMM Newton. Encontramos 3 fases absorbedores con 3 distintas velocidades, y encontramos que una de estas 3 fases está reaccionando casi en equilibrio de fotoionización. Es lo mismo, esta es la curva, este es el tiempo. En rojo está la curva de luz, y en negro está cómo está
respondiendo casi en equilibrio de fotonización este absorbedor, gracias a lo cual pudimos encontrar que se encuentra a una distancia menor de 0.11 parsecs. Y bueno, el caso de NGC 5548, que tenemos otra vez dos sistemas de velocidad y solamente un sistema de velocidad parece reaccionar en equilibrio de fotoionización. Otra vez este es el tiempo y este es el absorbedor que se supone está reaccionando, y gracias a eso también se puede tener una distancia a partir de la cual se encuentran las dos fases. Bueno, entonces, en estos tres casos les presenté distintas velocidades de outflows, cada nube tiene distintos grados de ionización. La geometría, la metalicidad de cada galaxia es distinta. Por eso hacer un estudio sistemático o tratar de delimitar las propiedades de todos los vientos ionizados en todas las galaxias no es una tarea fácil. Aquí me acuerdo que cuando estaba estudiando el doctorado con Mariloli discutía que pues yo estaba muy comprometida, muy convencida del modelo de Elvis. Y lo que me dijo ella, y ahora lo puedo ver, es que posiblemente cada galaxia tiene un modelo distinto, ¿no? De hecho, tengo otra colega que está trabajando en una galaxia donde ni siquiera se ha formado el disco de acrecimiento, ¿no? Sino que se está empezando a caer todo el material al agujero negro y ni siquiera tiene una geometría establecida. Entonces, intentar sistematizar todo, intentar decir, bueno, están bajo estas propiedades es una tarea compleja. Y bueno, justo voy en tiempo, les voy a hablar del caso de NGC 4051. Es parte del trabajo que he hecho en el Observatorio Astronómico con Fabrizio Nicastro. Y bueno, es una galaxia Narrow-Siffer 1, es una galaxia cercana con un bajo corrimiento al rojo. Tiene una estructura muy compleja en el núcleo en rayos X. Es un caso muy interesante porque podemos encontrar variabilidad que no se puede explicar con ninguna periodicidad. Es una variabilidad extrema. Y particularmente en este caso, en escalas de tiempo pequeñas, podemos ver cambios significativos en la emisión y absorción en rayos X. Y bueno, tenemos que la galaxia NGC 4051 tiene la mejor señal a ruido de todas las observaciones del archivo público del telescopio XMM Newton. Entonces, esta es una oportunidad importante para utilizar este Time Evolving Photoionization Analysis. Y bueno, esta es la curva de luz, son 15 observaciones, estas observaciones son de alrededor de 42 días, están separadas una cantidad de tiempo más grande de lo que se puede ver aquí. Y bueno, tenemos variabilidad en escalas de tiempo de un kilosegundo. La ventana temporal, ¿a qué te refieres? Sí, es de mayo a junio. Sí, es un día, es día por día, casi día por día, sí, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Como tenemos esta oportunidad, en lugar de seguir la curva de luz en ciertos intervalos de tiempo y filtrarla con el objetivo de tener un espectro que nada más nos indique un pedazo de tiempo filtrado en tiempo, lo que vamos a hacer, lo que voy a explicar es que hicimos aplicamos un filtro, pero con respecto al flujo. Elegimos cuatro
4 distintos flujos de cuentas sobre segundo menor que 6, menor que 0.6, de 0.6 a 1.2, de 1.2 a 1.8 y mayores que 1.8. Y lo primero que hicimos fue filtrar la curva de luz. Obtuvimos los espectros de cada observación en cada filtro de flujo. Pero no tenemos, como son observación, bueno, nosotros estamos utilizando el detector de alta resolución, pero que tiene baja señal a ruido. Si nos quedamos nada más con cada observación en el bajo flujo o en el alto flujo, íbamos a tener un espectro de muy baja señal a ruido. En realidad vi los espectros y es un espectro que no te dice mucho. Entonces lo que hicimos fue sumar cada estado de energía o flujo de energía, primero lo filtramos y después sumamos todas las observaciones de tal forma que nos quedamos con 4 flujos y son 4 espectros que se dividen así. Se los voy a enseñar. Estamos utilizando el espectrómetro de reflexión. ¿Cómo se puede decir? Reflection Grating Spectrometer, que es rejilla de reflexión, espectrómetro de rejilla de reflexión. Tiene una resolución de 5 miliangstroms en 15 angstroms y es un detector considerado de alta resolución. Esto es nada más para que vean los espectros y cómo va subiendo. En el bajo estado, aquí la cuenta máxima es de 2. Aquí tenemos una cuenta máxima de 3. Estos son los espectros. Esta es la longitud de onda. Aquí tenemos una cuenta máxima de 6 y aquí tenemos una cuenta máxima de 10. Entonces, la metodología. ¿Qué metodología utilizamos? Este soy yo trabajando. Primero, obtenemos los espectros de rayos X del telescopio. Luego, ajustamos el continuo, que es una ley de potencias. En este caso, también utilizamos un exceso suave. Y utilizamos una absorción fría que es debida a la Vía Láctea. Luego, ¿qué hicimos? Utilizamos el código de fotoionización que hizo Yair. Es un código que se basa en Cloudy. ¿Qué hacemos? Que metemos la distribución espectral de energía de la galaxia, aplicamos el código con una serie de líneas de absorción. Este código genera las 14 especies más abundantes que se encuentran y en sus distintos iones. Luego, una vez que se encontraron patrones de ciertos parámetros de ionización, todo el patrón se corre al azul, de tal forma que obtenemos la velocidad de outflow y tenemos el espectro ajustado. Como pueden ver, los parámetros que encontramos en el espectro son el parámetro de ionización, la densidad columnar, la velocidad de outflow y en este caso encontrar el covering factor, el factor de cobertura de cada viento. Entonces, como dije, el modelo de continuo, la absorción fría, que tiene este valor, se queda fija y encontramos 10 líneas de emisión. Y este es el modelo, si se fijan, es un modelo con una muy buena estadística de 1.37 con 14.333 grados de libertad. Como pueden ver, como pueden ver, la normalización del continuo está creciendo con respecto al alto y al bajo flujo de energía. También la normalización del cuerpo negro que utilizamos para modelar el exceso suave está creciendo y vemos que están variando el parámetro de ionización de ambas fases. Lo que hicimos fue conectar, supusimos que no está cambiando la densidad columnar, que no está cambiando el factor de cobertura y que no está cambiando la velocidad de outflow.
Y bueno, este es el modelo aplicado al espectro. Este es un espectro, longitud de onda, cuentas. Encontramos dos fases, una de alta velocidad que está como más o menos en menos 4.000 kilómetros sobre segundo y otra de baja velocidad en menos 500 kilómetros sobre segundo. Y bueno, esta es low, mid 1, mid 2 y high. Entonces les quiero enseñar la diferencia entre el bajo flujo de energía y entre el alto flujo de energía. Vemos que aquí hay un montón de absorciones que no se encuentran en el bajo flujo de energía. Y como tenemos la duda de que si era porque el de alto flujo de energía tenía una mejor señal a ruido, lo que hicimos fue una prueba de cómo cambiaría el modelo sin líneas y con líneas. Esta es la parte roja y en negro están los datos. Entonces, vemos que no depende de la señal a ruido del espectro, sino que efectivamente todas estas absorciones que son de fierro, que son fierro 20, fierro 17, fierro 18, están en el alto estado de energía, pero no están en el bajo estado de energía. Y gracias a eso podemos estar seguros que efectivamente el parámetro de ionización está cambiando en estos 4 flujos. Entonces, ¿qué tenemos con la fase de baja velocidad y que también tiene un parámetro de baja ionización con respecto a la otra fase? En rojo, aquí tenemos la cantidad de fotones sobre segundo, es decir, la cantidad de fotones ionizantes, y aquí se encuentra, bueno, en el eje Y está el parámetro de ionización. Vemos que para la fase LI no hay ninguna respuesta, o no se supone que la respuesta en equilibrio de fotoionización sería esta línea roja, y no encontramos ninguna respuesta, y tampoco podemos explicar este comportamiento, así que lo que hicimos fue ligar el parámetro de ionización en los 4 estados y obtuvimos un buen resultado estadístico. En realidad no cambió tanto, de 1.37 va a 1.38 con 14.330 grados de libertad. Y bueno, la fase HI, que es la interesante, que es la que sí respondió. Aquí tenemos el equilibrio de fotoionización, que es lo que indica esta ecuación. Y vemos que la fase está cambiando en su parámetro de ionización como lo esperaríamos cerca del equilibrio de fotoionización. Entonces, como podemos explicar esto es que conforme empieza a incrementarse la cantidad de fotones ionizantes, el parámetro de ionización empieza a elevarse, es decir, hay más electrones libres en el gas, pero llega un momento en el que, aunque suba la cantidad de flujo ionizante, el gas ya está en un estado de ionización que ya no responde más a que se incremente el flujo de energía. Entonces, a partir de esto, ya casi voy a acabar, nos vamos a la solución del equilibrium time, del tiempo de equilibrio. Rompemos la degeneración con el tiempo de equilibrio que obtuvimos, que es de 1 kilosegundo, que es el tiempo en el que está siguiendo el absorbedor, está siguiendo el cambio del flujo, y obtenemos esta densidad, que es 8 por 10 a la 7 centímetros a la menos 3. Con esta densidad podemos inferir que el absorbedor está localizado a 1.52 por 10 a la 16 centímetros, que por eso les enseñé tantas veces ese diagrama de Elvis, porque estamos viendo una escala del disco de acreción. Entonces, esto es todo. Como resumen, hicimos este análisis de flujo resuelto. Bueno, con espectros de alta señal al ruido, pudimos estimar la densidad electrónica y también la distancia en la que se encuentra, la distancia máxima en la que se encontraría uno de los vientos ionizados. Esta metodología fue posible utilizarse gracias a que NGC 4051 tiene una muy larga campaña de observaciones.
Y como trabajo futuro, estoy trabajando con una galaxia de 55 AGNs del tipo 1, donde encontramos vientos ionizados en aproximadamente el 40% de las galaxias. En esta rejilla de reflexión, bueno, en este espectrómetro de rejilla de reflexión. Y bueno, como trabajo futuro es y que aparte este 40% de AGNs de la muestra total son los AGNs más brillantes del archivo del telescopio espacial XMM Newton. Por lo tanto, tenemos posibilidades de utilizar esta misma metodología en otras galaxias y pues ver qué resulta. Y sería todo. Y ahora sí les quiero dar las gracias por haberme recibido aquí y pues siempre estaré contenta. Gracias. ¿Preguntas? Bienvenida. Gracias. No sabía que estabas en Roma, me da mucho gusto. Este objeto de 4051, al ser una Narrow Line Cipher 1, estamos en la idea de que sería como la parent population de los blazars, o sea, está teniendo un comportamiento de variabilidad de estilo blazar. Entonces me parecería peligroso a futuro que combines Narrow Line Cipher 1 con Cipher 1, por ejemplo. Entonces, porque no tienen el mismo comportamiento y sospecho que incluso en eje 4051 debe tener jet y emisión polarizada. Sí tiene jet. Sí. Eso es un comentario. Gracias. Sebastián. ¿Han pensado relajar la suposición de que la densidad columnar es constante en las distintas zonas y ver qué pasa? Sí, de hecho hice esa prueba, no cambia tanto, la densidad columnar no cambia tanto, quizá necesito más tiempo para probar, porque es que se necesitan probar distintos valores. Si yo a partir de estos valores que encontré los relajo y hago el ajuste, no cambia tanto, no cambia significativamente. Porque en el caso de NGC 3516, la galaxia con la que hice la tesis, ahí sí cambiaba significativamente cuando relajaba esa condición. ¿Más preguntas? Bueno, y con tu trabajo futuro que vas a analizar estos 55 AGNs, ¿podrás decir algo de cuál es el modelo preferido, si el de Elvis o el de los outflows con simetría esférica o algo así? ¿Podrás poner restricciones a eso o no? ¿O vas a encontrar que todas las galaxias son diferentes? Yo la verdad no solo encontrar que todas las galaxias son diferentes, pero sí ya van varias galaxias donde se ve que el outflow está surgiendo del disco de crecimiento. Entonces, lo que sostiene Elvis y que es parte de la teoría que sostiene Yair es que aunque el outflow se encuentre desde, por ejemplo, el toro molecular, eso no implica que haya nacido o que haya emergido de ahí, sino que hay algo que está opacando el centro, o bueno, la parte más interna del AGN, y entonces no se ve la parte más interna, pero al parecer, o sea, bueno, otra cosa importante que estamos suponiendo que es variabilidad intrínseca del sistema. Entonces, eso es importante porque en todo caso podría haber otros casos donde sea una nube opaca que esté eclipsando o que esté haciendo que baje el valor del flujo. Pero en este caso estamos defendiendo la variabilidad intrínseca de la AGN. Ok. ¿Más comentarios o preguntas? Si no, vamos a darle de nuevo las gracias a Heréndira. Gracias. Muchas gracias. Si quieren seguir platicando más, tenemos el after parties. Gracias.